Alfredo, querido, qué gusto verte, de verdad te lo digo. Igualmente, Esteban, ¿cómo estás vos? Un placer, ya no cabe ni siquiera felicitarte por todo lo que hiciste en Israel, porque va de suyo, ¿no? Pero personalmente te lo quiero decir, ¿sí? Vos sabés, te agradezco muchísimo. Vos sabés que a propósito de eso, seguramente le han dado, si no lo hicieron, lo hacemos ahora, y si no lo repetimos, el presidente Javier Milei, el gobierno del presidente Javier Milei, ha declarado a la Guardia Revolucionaria de Irán grupo terrorista. Ahí estamos viendo el comunicado oficial. Me parece un dato muy importante a propósito de todo lo que está pasando. Es claramente un grupo terrorista, es más, es un grupo terrorista de Estado, porque sí, hoy, claro, más allá de quién sea el que esté al mando en Irán, algunos dicen que Mojtaba Khamenei está vivo, otros dicen que está herido, pero el poder real, los que mandan, son la Guardia Revolucionaria y el presidente de la Nación, siguiendo ya una corriente de declaraciones como grupos terroristas, sí, ha ido por la Guardia Revolucionaria, y la verdad me parece extraordinario, perfecto, es lo que había que hacer, ¿no? Hezbollah primero, las fuerzas Quds después, ¿no? Y ahora esto. ¿Sabes qué? Y espero que... porque el gobierno y el presidente de la Nación representan a todos los argentinos. Hoy se llama Milei, mañana no sabemos cómo se va a llamar, pero va a representar a todos los argentinos. Es decir, para la Argentina, esta gente son terroristas. ¿Viste? Basta de romantizar que son un partido político, que no sé cuánto, que el otro. Son terroristas, ¿sí? Acusados y probados de haber atentado contra el pueblo de la nación argentina con 2 atentados, ¿no? Sin duda, además, dicho no por los periodistas, dicho no por los militantes, sino por las máximas autoridades de la justicia en la Argentina. Te doy 2 informaciones más que acaban de conocerse. Una que es muy triste, seguramente las militantes feministas, en serio, no las kirchneristas y las trotskistas, sino las militantes genuinas de feministas, reconocen y conocen y valoran muchísimo a Narges Mohammadi, que ha sido en el 2023 Premio Nobel de la Paz por su lucha a favor de los derechos humanos de las mujeres en Irán. Sí, estaba presa en una de las cárceles de máxima seguridad en Irán, y se acaba de conocer que tuvo un paro cardíaco y que no ha recibido la atención médica que corresponde. Por lo tanto, hay muchísima inquietud entre grupos internacionales que están presionando para que sea atendida como corresponde, ¿no? Eso me parece también que son datos de cierta venganza, de cierta bronca frente a lo que está pasando desde el punto de vista militar, con el ataque furibundo, con yo te diría el triunfo del punto de vista militar tan potente por parte de los Estados Unidos y de Israel, ¿no? Sí, que mañana va a hablar Trump, ¿no? Ya lo anunció en forma oficial, a 22 horas, hora argentina va a hablar, y va a anunciar algo. La verdad que uno puede hacer algún tipo de hipótesis, conjetura, si va a retirar las tropas y no va a avanzar sobre el estrecho de Hormuz, si va a anunciar algún tipo de otra incursión militar en forma terrestre. Yo dudo de esto último, pero bueno, algo va a anunciar, ¿no? Sí, hay dos declaraciones importantes. Esta que se espera de Donald Trump, como decís vos, con el anuncio que ha hecho. Básicamente lo que se cree es que le va a poner cierto límite a la guerra. Lo que ha sugerido en estas últimas horas es 1 o 2 semanas más. La guerra ya la ganamos, dice Trump. ¿Por qué? Porque hemos destruido tanto toda la infraestructura militar, todo ese complejo militar, nuclear y misilístico, que le va a costar a Irán entre 15 y 20 años recuperarlo. Y esta tarde Netanyahu, que va en el mismo sentido, dijo algo parecido. Dijo: no hemos derrotado totalmente, todavía nos pueden hacer daño desde Irán o de Hezbollah, pero ahora ya les cuesta muchísimo más que antes, y eso es parte de la victoria. Yo creo que van a ir por ese lado, y desde el punto de vista político se está esperando como una versión en Israel que se anuncie un acuerdo de Arabia Saudita o de Emiratos Árabes Unidos de sumarse a la lucha de Estados Unidos e Israel. Fíjate lo que estoy diciendo. Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita se sumarían a Estados Unidos e Israel contra Irán. Estamos hablando de los países más poderosos del Golfo Pérsico, lo cual cambia también toda la lógica. Ya no es solamente occidentales, entre comillas, como Estados Unidos hubo y Israel, ataques a Riad, gente del mismo barrio, ¿no? Claro, hubo ataques a Riad,
Hubo ataques también en Dubái, que es uno de los Emiratos Árabes Unidos, uno de los 12, ¿no? Alfredo, si no corregime, si estoy diciendo mal. Y obviamente se vieron nítidamente afectados. Quizás sea por esto también, ¿no? Yo digo que es una táctica, ahí ahora en la columna que voy a hacer, digo que es una táctica suicida típica de fanáticos, porque disparar contra los propios países vecinos del Golfo Pérsico es un delirio que no tiene nombre. Los han puesto en contra absolutamente a todos. Incluso a Qatar. Irán está cada vez más aislado, ¿no? Incluso a Qatar, que es un país que históricamente fue cercano, Irán incluso que aspiró a ser mediador también en muchas oportunidades. Qatar también fue atacado, ¿no? Vos fíjate lo que ha hecho Qatar como respuesta, es insólito. Expulsó de su país, Qatar, a 2 diplomáticos de Irán, le dio 24 horas para que se vayan del país, lo declaró persona no grata. Así que hasta ese nivel están llegando las cosas. Pero bueno, veremos, es clave lo que diga Trump, lo que pasen en las próximas horas respecto de qué manera se va a resolver la última parte, el último eslabón de esta guerra que ha conmovido al mundo y que tiene muchísimo que ver con la economía y con el petróleo. Sí, claramente, sí, sobre todo eso último, ¿no? El impacto del petróleo en Estados Unidos, de la nafta, fue muy fuerte, también lo es en Argentina, en menor medida. Se vota en Estados Unidos también este año, hay muchísima especulación al respecto con todo eso. Sí, a Trump se le acaba el tiempo para los recursos que le dio el Congreso también, ¿no? Está en una carrera contra reloj también en ese aspecto. Israel, que está en juego la supervivencia, ¿no? Mucho más que los de Estados Unidos, ¿no? Así es, Esteban, yo te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo y nos vemos el próximo martes. Buen programa, Alfredo, me quedo minándote. Muchísimas gracias, que ande muy bien. Bueno, sean ustedes bienvenidos al Diario de Leuco. Les quiero comentar que los grandes temas de los títulos de los diarios de mañana, de los portales, lo vamos a tratar aquí con muy buena información y con opinión de cada uno de nuestros columnistas o de nuestros invitados. Está aquí entre nosotros, por supuesto, la senadora Carolina Lozada, que nos va a contar varios aspectos. Primero, ella es senadora nacional, es vicepresidente de la Cámara Alta. Nos va a contar básicamente desde su mirada de madre y desde su mirada de santafesina, algo de lo que pasó en San Cristóbal, la locura de este asesinato en la escuela. A su lado, por supuesto, está Cecilia Schatz, psicóloga jurídica y forense, además, que tiene mucho para comentar y para que aprendamos frente a este tipo de situaciones. Por supuesto que con Carolina también vamos a hablar de un proyecto que ella ha presentado muy interesante respecto de las denuncias falsas. Silvina Martínez nos va a dar cuenta de otro de los temas de último momento, que es el AFA-Gate. ¿Qué pasa con el Chiquitapia, con Tobillino, que han sido procesados, no pueden salir del país? Y de última, como si esto fuera poco, Ariel Vallejo ha sido llamado a declaración indagatoria, un verdadero escándalo todo lo que ha pasado con el tema de la AFA. Y bueno, Nacho Grimaldi se mete con Adorni, el tema Adorni, el escándalo Adorni, va sumando etapas y toda la información precisa, porque lo viene investigando con mucha rigurosidad también para el Diario de la Nación. Nos va a contar de qué se trata Nacho Grimaldi. Yo le quiero contar el tema de la guerra. Mire, básicamente hablar, como dice esta carátula, los crímenes de lesa humanidad de Irán. Ahí estamos viendo a la Guardia Revolucionaria ir desfilando. Entre los crímenes de lesa humanidad que comete la dictadura de Irán, seguramente este que le voy a comentar ahora está entre los más despreciables. Los pinta de cuerpo entero. En medio de la desesperación por la paliza militar que están sufriendo, la tiranía de los ayatolás están incorporando a niños y adolescentes entre 9 y 17 años como para utilizarlos como carne de cañón. Carne de cañón. Mire, por favor, le pido que escuche este horror que le quiero contar mientras vemos las fotos de esos chicos pobrecitos. Adoctrinan y les lavan la cabeza a esos chicos y les dicen que si se convierten en mártires y mueren, van a ir al paraíso donde habrá ríos de miel y 70 vírgenes para él. Les dan una llavecita de plástico dorada o plateada para que la cuelguen de su cuello y para que la usen para abrir las puertas del paraíso.
Es así, ya lo مسئولیت hicieron کشته شدن en la این guerra بچه‌ها contra توی Irak. جنگ با Ahí اسرائیل و estamos آمریکا escuchando, نیست. perdón. مسئولیتش با جمهوری اسلامی و خانواده‌های بی‌عقلشونه که بچه‌ها واسه رسیدن به اهداف سیاسیشون و ترویج ایدئولوژی اسلامیشون دارن استفاده میکنن. جمهوری اسلامی برای بقای خودش بچه‌های مخالفینش رو کش و حاضر بچه‌های طرفدارانش هم به کشتن بده تا 4 سبا بیشتر حکومت کنه. حضرات نعب جنگی فردا روز نیان بگین مقصر اسرائیل و آمریکاسا. اونا نگفتن به بچه‌ها کلاشینکوف بدین بفرستینشون تو ایست بازرسی‌ها. یهو رگ وطن پرستیتون نزنه بیرون و دلوا پس زیر ساخته و آینده کشور و فرزندان کوچک این خاک و بوم بشینا. الانم روی سخنم با اون شخصی که از روی ناآگاهی هنوز طرفدار این نظامه و اینو میخواستم بهش بگم که جمهوری اسلامی نه واسه تو نه واسه خانواده‌ات ارزشی قائل نیستا و دست زن و بچه‌تو بگیر و برو به یه دیاری واسه خودت دور از ایست بازرسی‌ها و تجمع‌های حکومتی. آینده ایران باشه و جاویدم شاه. Bueno, por supuesto son exiliados, ¿no? Los que hablan son los exiliados del régimen tiránico, pero digo, esto de reclutar a pibes, a niños, ya lo hicieron en la guerra contra Irak y ahora lo repiten. Mandan a los niños a caminar por el terreno minado y recién después de la limpieza de las explosiones ingresan los uniformados. Semejante monstruosidad la inventó el ayatollah Khomeini, que es el líder de estos tiranos teocráticos. Mire, si no me cree, lo puede buscar en Google. Fue denunciado en la guerra contra Irak que produjo 1 millón de muertos. Utilizar niños en una guerra es violar el derecho internacional, pero a los ayatolás no les interesa respetar ninguna ley que no sea la de ellos. También disparan directamente contra la población civil de Israel, utilizan misiles racimo y operan en escuelas, en mezquitas y hospitales que les sirven como escudos humanos. Todo esto está prohibido. Hasta la guerra tiene ciertas reglas, pese por supuesto al silencio cómplice de los autodenominados progresistas. Pero esta salvajada es solo la punta del iceberg de los crímenes de lesa humanidad que comete Irán. Mejor dicho, vamos a aclararlo, no es Irán como país, tampoco es una gran parte del pueblo. Ellos están sometidos al régimen de los ayatolás, que es, yo diría, típicamente un terrorismo de Estado. Mire, todo lo que ocurre con la Guardia Revolucionaria o el líder supremo Mostafa Khamenei, en el caso de que Khamenei estuviera vivo y consciente, ellos son los autores intelectuales y materiales de las peores crueldades que puede producir un régimen criminal. Sobre todo porque sojuzgan y asesinan a su propio pueblo. Todavía no se conocen los detalles por la censura brutal que imponen, pero las voces más creíbles hablan del fusilamiento de alrededor de 40.000 personas y solamente estaban en las calles con banderas y exigencias de libertad y democracia. Ahí lo estamos viendo. Fueron aniquilados con balazos en la frente, como una forma de intimidar a cualquiera que se atreviera a expresar disidencia. Ahí lo estamos viendo. Y la persecución a las mujeres, bueno, supera todos los límites de la dignidad. Hablo de la humillación de ir con la cabeza envuelta en un pañuelo contra su voluntad. Y el castigo con latigazos y hasta la muerte a las que tienen la valentía de salir a cara descubierta. Mire, los uniformados responsables de esta tarea jurásica y esclavista se llaman la policía de la moral. Está todo dicho, ¿no? Aunque las ultraizquierdistas, trotskistas y antisemitas y el delirio cristinista mire para otro lado, no podemos olvidar a la primera mujer musulmana que ganó el Premio Nobel de la Paz. Estoy hablando de Shirin Ebadi. Ella es una jueza, ahí la estamos viendo, que fue distinguida por su lucha por los derechos humanos hace 23 años y hoy está exiliada en los Estados Unidos trabajando con Reza Pahlavi. Hace pocos días, el heredero del Shah de Irán recibió una ovación interminable en una convención conservadora que se desarrolló en Dallas. Vale la pena mirar un ratito nomás. Ahí lo estamos viendo en la conferencia de los partidos conservadores en la que suele participar Javier Milei también. Mahsa Amini es otro emblema.
porque fue asesinada por sacarse el velo obligatorio. O el movimiento Mujer, Vida y Libertad, San Sendegi Azadi, que combate la discriminación horrorosa que sufren las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Ni hablar, por supuesto, de hombres grandes que se casan con nenitas y que les pegan duramente a las mujeres y dicen que esa es una forma del afecto. Son despreciables, ¿no? Insólitamente, los defensores de la diversidad sexual en Argentina no saben o no quieren saber que durarían 2 minutos vivos en Teherán. 2 minutos. Los homosexuales son perseguidos y castigados de la forma más brutal solo porque los califican de perversos y amorales en contra de la naturaleza. Podemos ver lo que significa una marcha del orgullo gay allá y acá. A los disidentes políticos los cuelgan de horcas armadas en las plazas públicas con una grúa en lo que constituye un espectáculo macabro. Hace unos días nomás fue asesinado de esa forma Saleh Mohammadi. ¿Se acuerda usted? Es el luchador iraní de 19 años, ahí lo estamos viendo, que ganó una medalla de bronce y su único pecado era pensar distinto que la dictadura de los ayatolás, de estos clérigos fanáticos. También nos conmovieron las jugadoras de fútbol femenino que en Australia se negaron a cantar el himno como una forma de protesta contra el gobierno. Mire, algunas de las chicas pidieron asilo, otras se arrepintieron porque amenazaron con ahorcar a sus familias y otras eligieron salvar su vida y no volver a Teherán hasta que caiga el régimen y nazca algún tipo de transición hacia la democracia. Desde hace 47 años que usurparon el poder, han destinado fortunas incalculables para construir un complejo militar, nuclear y misilístico de los más poderosos del mundo, mientras gran parte del pueblo tiene las necesidades básicas insatisfechas. Hasta Luis Delía visitó esa ciudad misilística bajo tierra. Ahí lo vemos y hasta lo podemos escuchar. Estos son los misiles que fueron en defensa de Gaza, estos casi 50.000 muertos palestinos que no tienen Estado, que no tienen ejército y que son masacrados por el ejército genocida de Israel, ¿no? Bueno, como si esto fuera poco, convirtieron a Irán en una fábrica de terroristas a los que entrenan, financian y alimentan del armamento más sofisticado. Estamos hablando de los hutíes en el Yemen, de Hamas en Gaza, de Hezbollah en el Líbano, las brigadas chiitas en Irak y de otros grupos menos conocidos pero no por eso menos salvajes. Es la confirmación de que quieren extender su poder y sus nefastas ideas primero a la región y luego al mundo entero. Son los encargados de ejecutar los mayores atentados terroristas en cualquier parte del planeta, Ellos no necesitan otro motivo para atropellar una multitud o para explotarse entre la gente con un chaleco de dinamita o acuchillar a una persona si es que tienen algo que ver con los Estados Unidos, el gran Satán para ellos, Israel o cualquier tipo de pensamiento occidental. Los distintos nombres y brigadas que se van creando a través de los años buscan exterminar a todos los infieles de Occidente. Estamos hablando de Atocha en Madrid, de Bataclan y Charlie Hebdo en París, de las Torres Gemelas en Estados Unidos y por supuesto de la AMIA y la Embajada de Israel en nuestro país, en la Argentina, entre muchos otros. Y esas son las pruebas irrefutables. El comandante de la Guardia Revolucionaria actual, Ahmad Bahidi, es un prófugo de la justicia argentina y está buscado por Interpol, ahí lo estamos viendo, por ser el cerebro de los ataques aquí en Buenos Aires. Mire, hay versiones, insisto, son solo versiones no confirmadas de última hora que dicen que fue eliminado por Israel. Veremos. Ellos disparan misiles, drones y cohetes hacia sus países vecinos del Golfo Pérsico. Recién se lo comentaba Trebuch. Es una táctica irracional. Atacaron a Qatar, a Bahrein, a Emiratos Árabes, a Arabia Saudita, a Jordania, a Kuwait, entre otros. Es realmente increíble. Mire, la Agencia Islámica de Noticias, no Israel, fíjese bien, la Agencia Islámica de Noticias publicó la información cuyo título usted está viendo. 12 países árabes e islámicos condenan los ataques iraníes y exigen un cese inmediato.
Eso fue en un encuentro de cancilleres en Arabia Saudita. Recién lo dije, Qatar y Arabia Saudita ya expulsaron a diplomáticos iraníes, les dieron 24 horas para que se fueran del país y además los declararon personas no gratas. Los saudíes le pidieron a Estados Unidos esta semana que aumentaran sus ataques y además estudian sumarse a la batalla contra Irán. Y ojo, tienen 250.000 soldados, aviones de última generación y misiles poderosos. Todos contra la locura de Irán que extorsiona al mundo cerrando el estrecho de Hormuz. Para todos, menos para Rusia, para China y para España. Es que los misiles llevan fotos de Pedro Sánchez como agradecimiento del régimen terrorista. Ahí la estamos viendo. Es increíble. Sánchez es una suerte de abogado de los criminales de guerra, al igual que su compañero de partido, José Luis Rodríguez Zapatero, que fue defensor del narcochavismo. Es muy triste que la Unión Europea no haya querido sumarse a la lucha contra los terroristas de Estado. Ahora están amenazados por los misiles iraníes que tienen un alcance de 4.000 kilómetros y que pueden llegar fácilmente a cualquier capital del viejo continente, cada vez más viejo y menos continente. Hoy se cumplen 32 días de la guerra que viví en carne propia y en el terreno. Ojalá el valiente y culto pueblo persa pueda recuperar la libertad y expulsar a los criminales de guerra, y eso ayudará a combatir a los clérigos y a combatir la islamofobia que ellos generan. Miles y miles de habitantes de todos los países atacados están en contra de la dictadura de Irán y del terrorismo. Quieren vivir en paz y progreso en la región. Irán cada vez tiene menos potencia, es cierto, pero todavía es mucha. Su armada yace en el fondo del mar con el comandante y su Estado Mayor que fueron eliminados hace un par de días. Casi ya no tiene aviones, pero se niegan a frenar su plan nuclear que amenaza a toda la humanidad. El mundo está en peligro. Le doy mi palabra. Y le doy un consejo, si necesitas efectivo, tengo la solución, acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 47 87 4400 o al WhatsApp 11 6263 5877. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Bueno, sean ustedes bienvenidos, Nacho Grimaldi, Silvino Martínez, alias La Dibu, la licenciada Cecilia Schatz, está bien así, Schatz, y por supuesto la senadora Carolina. Yo digo, iba a decir ex colega, pero creo que periodista no se deja de ser nunca, Carolina. Nunca, totalmente. Le quería mostrar a todos y por supuesto a la licenciada uno de los temas que más nos ha conmovido en las últimas horas, que tiene que ver con el asesinato que comete un chico contra otro chico en un colegio secundario, en el Colegio Mariano Moreno, ahí de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. Ha venido la licenciada Schatz para comentar un poco y también me gustaría escuchar la opinión de Carolina Lozada, pero tenemos un informe para aquellos que todavía no tienen detalle, una forma de resumir realmente todo lo que pasó informativamente. Lo podemos ver. Tocó el timbre del recreo, yo voy a salir a formar como todos los días y siento como que hacen pa, pa. Drama en un colegio. Un alumno mató a un compañero de un tiro y hirió a otros. El loco metió la escopeta en un estuche de guitarra, sale del baño, grita sorpresa, empezó a los tiros. Los chicos salieron corriendo adentro, gritaban. Desesperación, corridas. Supuestamente dicen que primero quería matar a los amigos y como los amigos no estaban, empezó a tirar hacia la Bartola. Le pegó a un changuito. Tenía los cartuchos en el pecho, cuando quiso cargar de vuelta sé que no pudo y el portero se le tiró encima. No presentaba problemáticas escolares, para nada, nunca hubiéramos advertido una situación por el estilo. Hay drogas, hay familia. Sí, muchísimo.
muchísima droga. Yo voy al boliche con 41 años y veo drogándose chicos que van a la escuela con mi hija. Está trabajando sobre la persona que cometió este delito. Ahí estamos viendo el perfil del tirador. En principio se trataría, por supuesto, de un menor que por la edad es no punible, porque todavía no ha entrado en vigencia la reforma. Dice que y cuando lo agarra la policía se empieza a reír loco y empieza a decir que quería matar a toda la escuela. ¿Esto qué pasó hoy lo sorprendió? ¿Le genera miedo? Sí, genera miedo entre los adolescentes. El año pasado también una nena, otra chica, le cortaron la cara. El niño estaba en tratamiento psicológico, había tenido alguna cuestión vinculada a autolesiones infringidas en el brazo. ¿Nos podés contar, vos lo conocías a él? Sí, chico tranquilo, no se veía que era agresivo, nada. Bueno, primero quiero preguntar a usted, licenciada, ¿qué es lo que más le llamó la atención? Aclaremos que usted es psicóloga y además perito, además perito. ¿Qué es lo que más le llamó la atención? ¿Qué es lo que de todo esto que se conoció le impactó, pese a que usted conoce mucho de estas cosas? Bueno, Alfredo, lo que más me impacta, me quedo con dos cosas, ¿no? A medida que se van conociendo más datos y se van leyendo las notas con lo que se va sabiendo sobre todo lo sucedido y las características de este menor. Primero que dicen, como decían recién en la nota, ¿no? Nunca hubiésemos advertido, no había señales. Y sin embargo se contradice un poco en la situación de que sí había señales, ¿no? Retraimiento, aislamiento. Le hacían bullying, dicen que había alguna situación social, estaba en tratamiento psicológico y sobre todo las autolesiones, ¿no? Claro. Eso ya es un indicador muy importante. Se cortaba con cuchillo en las manos. Exacto. El tema de las autolesiones es un tema bastante complejo actualmente entre los adolescentes, es un modo de tramitación. Cuando un adolescente empieza a autolesionarse, nos está hablando que está teniendo dificultades para tramitar el dolor emocional y psíquico, el sufrimiento, ¿no? Que no está pudiendo elaborar y ligar la energía psíquica que produce tanto sufrimiento y tanto dolor. Y la agresividad, que es constitutiva de todos los seres humanos, tiene dos destinos posibles en cuanto al destino de la pulsión, ¿no? Como hablaba Freud, que es interna o externa. No. Si se va para adentro, también se puede ir para afuera. Entonces ya la autolesión era suficiente indicador para saber que con este chico estaba pasando algo. O sea que los padres o los maestros... La sociedad en su conjunto, sí, yo creo que, exacto. Y también me quedo muy impactada porque el año pasado tuvimos una situación similar, sin un final trágico, que fue en Catamarca, ¿no? Donde también una menor ingresa armada al colegio. Y me quedé pensando desde esa época hasta hoy, ¿qué se hizo, no? Porque también como sociedad nos siguen pasando cosas, siguen repitiéndose estas situaciones y parece que después que pasa la noticia no hacemos nada como adultos responsables también, ¿no? Senadora Lozada, te pregunto en tu doble condición, digo, de senadora por la provincia de Santa Fe, de madre, ¿qué te impacta de esto? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Puede hacer el Estado mucho, poco? Bueno, ¿cómo procesaste todo esto que pasó, Carolina? Bueno, la verdad que impactadísimo como todo el mundo, ¿no? Es un lugar muy chico, son 16.000 habitantes en esta localidad y que pase algo así llama la atención. En un lugar bastante rural de mi provincia, la sensación que tengo es que es algo que puede lamentablemente pasar en cualquier lado. No había información de parte de ningún docente ni de la escuela que hayan elevado algún documento a las autoridades provinciales respecto de una situación con este chico. Y la verdad que digo, bueno, lamentablemente esto es algo que puede pasar, que lo veíamos antes muy de lejos en otros países. No. Y lo que te da la pauta es que puede pasar en cualquier lado. O sea, un chico que evidentemente no se advirtieron por las razones que fuera, que seguramente la licenciada va a saber explicar mejor que yo, pero no se advirtieron esos indicadores o quizás la gente de la escuela tampoco lo sabía. Que tengo entendido que estaba en tratamiento psicológico, sí. Entonces sí había un profesional que evidentemente sabía esto que estaba sucediendo o no se advirtió a la escuela, no lo sé. Pero como mamá me pasa que digo, bueno,
qué peligro corren todos nuestros hijos de que pase algo así en cualquier... Lo estaba charlando con mis hijos en la mesa y ellos me decían, ¿por qué nosotros no tenemos protocolos para saber de esas cosas como pasa en otros países? La verdad que en Argentina no es algo frecuente que pase algo así, pero fíjate cómo la cabeza de los chicos te automáticamente dice, pues yo necesito saber qué hago si pasa algo así en mi colegio. Interesante eso, ¿no? Hemos tenido experiencias, pan triste, digamos, hemos tenido alguna experiencia, pero muy... esporádicas, creo que hacía muchos años que no sucedía algo así con muerte, creo que Carmen de Patagones fue el último caso. Claro. Licenciada, ¿de qué manera cree usted que debe actuar un padre? El padre que está mirando ahora la televisión está preocupado. Por supuesto que no va a salir a la casa de sus amiguitos, de sus compañeros, a averiguar el currículum, a averiguar si está bajo tratamiento psicológico, pero por ahí me parece a mí, pero le pregunto a usted, por ahí conversar, ¿hay alguien que le estén haciendo bullying? ¿Por qué lo hacen? Exacto. ¿Alguien que se autolesiona? ¿Alguien que se muestra como una persona hosca, que es una persona agresiva? ¿De qué manera un padre puede generar algún tipo de prevención frente a esto? Y es responsabilidad de todos los adultos en la articulación, ¿no? Esto tiene que ver, desde mi punto de vista, con una falla estructural. Una falla estructural que está en la articulación de escuela, salud y familia, ¿no? Ahí es donde tenemos que articular estos tres agentes y desde casa, por supuesto, como papá, yo soy mamá también, tengo 3 hijos adolescentes y hablo muchísimo siempre con ellos. Me implico en las situaciones de bullying que hay en el colegio de mis hijos, cuando le toca a los míos, cuando los míos son partícipes también de alguna broma de mal gusto a otro compañero. No estigmatizar, por eso son adolescentes, están aprendiendo, están canalizando sus energías, ¿no? Sus impulsos, sus agresividades. Entonces tenemos que estar como padres en la prevención, hablando entre adultos, ¿no? Salir de una posición que muchas veces también se ve, por ahí Caro lo ve en el grupo de los colegios, ¿no? Y si los que son papás y mamás, cuando nos critican a un hijo o nos dicen, bueno, che, tu hijo hizo tal cosa. No, mi hijo no. ¿No? La herida narcisista, que eso implica también reconocer que nuestro hijo puede estar haciendo daño a alguien y poder reconocer, no, sí, mi hijo sí, y mi hijo puede ocasionar mucho daño, no con maldad, porque no sabe, porque está aprendiendo, porque quiere destacarse en el colegio, porque también estos actos se desarrollan en el colegio, porque el colegio es un escenario privilegiado para estos actos, porque es el ámbito donde se despliega justamente la identidad y la subjetividad de los chicos, el reconocimiento y la valoración. Claro. Que dice Cecilia, me parece súper importante que nosotros hablemos, yo lo vengo hablando también muchísimo con mis hijos, pero desde hace mucho tiempo, del tema del bullying y del tema de lo importante que es no solamente vos no ser parte, no hacer bullying y pedir ayuda si te lo están haciendo, sino el hecho de el que ve y se calla o el que ve y se ríe es parte de eso. Claro, es cómplice, claro. Claro, entonces de alguna manera, por acción o por omisión, tenés que actuar de determinada manera. O sea, si lo ves, habla. Si no lo, y pedí que lo ayuden. Si no lo ves, bueno, me parece que los chicos por lo general saben. Les cuesta mucho hablar con los adultos a veces, ¿no? Ahora estaba pensando que, perdón por la antigüedad, pero cuando éramos chicos había situaciones de bullying, había peleas en el recreo, trompadas, había un montón de cosas. Pero, no sé, a lo mejor estoy exagerando, pero tal vez hay una situación de violencia en la propia sociedad, el tema de las redes sociales. Hay elementos que han potenciado esto y que llevan a un peligro mayor. Yo no recuerdo que hace 30, 40 años ocurrieran alumnos con armas en la escuela. Sí, había trompadas, había gastadas, como decían, de uno al otro, porque era gordo, que era flaco, que era orejudo, que era... Pero hay un elemento que tiene que ver con la modernidad, porque en los últimos 20 años se ha acelerado. No sé cómo lo ve usted. Dice. Esto que decís, Alfredo, es muy importante, ¿no? Las redes sociales. No se trata de demonizarlas tampoco, ¿no? Porque también es parte de la actualidad que los chicos viven y pueden ser bien utilizadas. Ahí también tenemos la intervención adulta, que es importante para el control y la enseñanza de cómo utilizarlas. Pero las redes sociales lo que tienen es que operan como cajas de resonancia, ¿no? Y potencian
emociones positivas o negativas. Entonces, ahí es donde tenemos que tener, no es todo o nada. Bueno, que pase tantas horas o que no pase nada, saquemos todo. Bueno, sé que otros países han sacado ahora las redes a menores, eso está bueno, en algún punto para edades muy bajas, pero cuando las empiezan a utilizar, porque es parte de su realidad y de cómo socializan y de cómo se constituyen psíquicamente ellos también, bueno, controlar y tener en cuenta esto, que todo puede ser mucho más grave. ¿Qué está pasando ahora? Que todo es mucho más grave y tienen otra realidad que nosotros como adolescentes no teníamos, que es la realidad virtual, que hasta a veces adquiere mayor relevancia en la vida que la realidad misma, ¿no? Sin duda. Ahora enseguida vamos a hablar también de un tema que casualmente las une, que tiene que ver con las falsas denuncias, que es un proyecto de la senadora Carolina Lozada respecto de las falsas denuncias en general y algunas en particular. Ahora lo vamos a conversar, pero yo le decía que íbamos a tratar en el programa todos los temas de título, todos los temas de mayor impacto y más importantes del día. Y Silvina Martínez tiene una mirada, bueno, como periodista y además como abogada, de todo este verdadero escándalo del AFA-Gate, tanto de Tobillino y de el Chiquitapia, que han sido procesados, le han prohibido la salida del país, es un paso muy importante, y después de última hasta recibieron también una mala noticia por el lado de Finanza Sur, de Ariel Vallejo, que ha sido llamado declaración indagatoria. Contanos de verdad qué significa todo esto, Silvina. Bueno, es muy importante. Mira, primero vamos a ver el caso que se conoció ayer del procesamiento de Tapia y Tobillino, entre otros directivos de la AFA, por un agujero negro de 409.000 millones de pesos. Acá tenemos el agujero de 409.000 millones de pesos. ¿Y por qué este caso puede escalar hasta los 50 años de prisión? ¿Por qué? Porque el delito, como es en concurso, digamos, de varios hechos, puede llevar hasta 50 años. ¿Cuáles son las claves de esto? Mira, retuvieron pero no pagaron. ¿Qué significa? Esto es lo que dice fundamental el fallo, que no es una evasión común. Es apropiación indebida de recursos. Retuvieron el recurso de aquellos que lo debían pagar, trabajadores o terceros, pero no lo pagaron en tiempo y forma al Estado. Enumera más de 50 hechos distintos, por eso dicen que son concurso real. No es que se olvidaron de pagar un mes. Claro. No, en 50 veces, cada mes impago es un delito autónomo para el juez. Habla de números obscenos también. Acá la AFA actuaba como agente de retención, esto que te mencionaba recién, descontaba el impuesto a los terceros, pero no lo depositaba. Y vos sabés que se da un mecanismo bastante particular, porque en todos los casos había como una operatoria que del vencimiento sumaban 30 días más. Mira, enumeran 50 hechos distintos, como te decía, cada mes impago un delito autónomo. Por ejemplo, números obscenos, picos de más del 2.000 millones de pesos. En Seguridad Social, por ejemplo, en julio del 2025 no pagaron 2.000 millones de pesos. Otro periodo, más de 1.300 millones. No estamos hablando de un número chico. Y esto que yo te decía, todos los hechos tienen la misma lógica. Al vencimiento se le sumaban 30 días más. Con ese tema manejaban el dinero. Lo que dice el juez también es, tenían dinero en las cuentas, tenían plazos fijos, podían pagar. Lo hicieron adrede. Lo que no se pagó equivale a presupuestos enteros de municipios. Y hay un tema para tener en cuenta también, que lo estamos teniendo en cuenta, que este tema puede escalar a nivel FIFA o Conmebol, que son los otros dos organismos exteriores que tienen su propio código de ética, su propio código de integridad aplicable a dirigentes, de integridad financiera y también de ética, sus propios estándares. Y bueno, entiende que aquellos que están haciendo malversación de los fondos de las entidades no podrían seguir adelante las entidades. Vamos a ver qué toman o qué decisión toma a poco tiempo del Mundial, o si después del Mundial se toma alguna decisión a nivel FIFA o Conmebol. Lo cierto es que en la Argentina, en la instancia judicial, ya están procesados, ellos van a apelar y esto en definitiva se va a resolver en un juicio oral. Ahora, dos cosas. Una, que le han prohibido salir del país. Exacto. O sea, la pregunta es si el presidente de la AFA va a ir al Mundial, si le van a autorizar a viajar al Mundial, una. Y la otra, salvando las distancias, el mecanismo de retener como agente de retención y no pagar fue lo que hizo Cristóbal López. Exacto. Con los impuestos al combustible. Exactamente. El impuesto al combustible que retenía, simplemente lo tienen que pasar y se lo quedaban
para usarlo financieramente, como en este caso, para comprar medios de comunicación, como hizo Cristóbal López en su momento, ¿no? Vos, Carolina, ¿cómo ves este verdadero escándalo desde la política? ¿Cómo se ve? Porque está bastante vinculado a la política, metodológicamente muy parecido a lo que es el kirchnerismo, ¿eh? Sí, totalmente. Y la verdad que lo que veo es que como de un caso y algo podría llamarse pequeño, empieza a generar bronca en la gente. También en Rosario, también en Santa Fe, con lo que el Fideo Di María y por el tema, sí, que yo no lo culpo a Di María realmente, pero sí lo usaron a Di María, regalándole esa copa, y me parece que eso generó tanta bronca en el país que alguien empezó a tirar del ovillo, digamos, y empieza a desgranarse todo. Y es gente que está tan protegida, evidentemente, por gente muy poderosa, que no pensaron nunca que les iba a llegar a ellos. Entonces vos lo ves que, vos decís, pero ¿cómo fueron hasta torpes? Bueno, y si fueron hasta torpes, porque evidentemente pensaron que jamás les iba a pasar a ellos. Increíble. Y espero que realmente se llegue, como se dice normalmente, hasta las últimas consecuencias en esto, ¿no? Que nadie lo salve de último momento, ni mucho menos. A ver, coincido plenamente con dos cuestiones. La primera, que muchas veces los dirigentes políticos no se dan cuenta que hay evidentes situaciones que lo vinculan a lo popular, a lo que es popular como es el fútbol. Cuando vos cometiste una torpeza de dar un título a un equipo que no lo había ganado, inmediatamente se abrió una brecha, eso que era impenetrable, el Chiquitapia, se abrió una brecha para que empiecen, como dice Carolina, a tirar de la cuerda y empezar a investigar. Es un caso... Cuentan que empezó el narcochavismo en Venezuela a caerse cuando el propio Maduro puso restricciones para las telenovelas, que eran las más vistas en el horero central en Venezuela, y por distintos motivos las habían censurado las telenovelas. Y ese primer impacto entre la cosa cotidiana a veces es más fuerte que mostrar los papeles de una investigación de un hecho de corrupción, ¿no? Los bolsos de López. Claro. Acuérdate, el hecho de ver algo así es como que cambió todo. Seguramente, son situaciones. Ahora vamos a hablar de las falsas denuncias, otro de los temas, sin lugar a dudas, que le preocupa muchísimo al gobierno porque le está generando un impacto en su imagen positiva muy grande, es todo lo que tiene que ver con Manuel Adorni y las distintas situaciones, cómo se han ido, yo diría, acumulando distintas denuncias, pero Nacho Grimaldi ha investigado en el diario La Nación y para este canal y para este programa con mucha rigurosidad, y ha descubierto algunas cosas vinculadas a los últimos departamentos que son asombrosas. Nacho, Alfredo, toda tuya. La nueva propiedad de Adorni que está en la mira de la justicia. Obtuvimos documentos a través del registro de la propiedad de la capital federal. Allí esos informes dan cuenta que el departamento de Caballito, donde Adorni dijo que vivía, ubicado en la calle Miró, lo adquirió en noviembre de 2025 por un importe de $230.000. Es cotitular de esa propiedad de casi 200 metros cuadrados junto con su pareja, Bettina Angeletti, la mujer que viajó en el vuelo presidencial hacia Estados Unidos. Y cuando empezamos a revisar el historial de ese inmueble, empiezan a saltar algunas cuestiones llamativas, como por ejemplo, ¿cómo lo compró? ¿Cómo lo adquirió? Y ahí, en esa historia, sus anteriores dueñas, es decir, las que le firman el boleto de compra-venta en noviembre de 2025, son dos personas, dos señoras, una de 72 años, otra de 64, y esas vendedoras le financiaron a Manuel Adorni su propia compra. ¿Cómo? A través de una hipoteca privada. Son acreedoras, en este caso, Beatriz Alicia Viegas y Claudia Viviana Svabo, de una hipoteca privada a nombre de Adorni y Angeletti, cada una de estas personas por $100.000. Es decir, que esa hipoteca privada cubre $200.000 de los $230.000 que registró Adorni en la adquisición del departamento de Caballito. Vale decir que la hipoteca le cubrió casi el 90% del valor, el 87%. Sí. Y claro, acto seguido, en nuestra investigación, ¿qué hicimos? Fue ir a preguntarle a estas dos señoras cómo fue, cuáles son los detalles de esa hipoteca privada, como por ejemplo
a qué tasa piensa recibir el dinero, claro, el saldo pendiente. Y en ese sentido fuimos a uno de los domicilios declarados de una de estas dos señoras, en este caso Villegas, y la primera pregunta que le hicimos fue: ¿usted conoce a Manuel Adorni? Ella dijo, la verdad que no. Luego le preguntamos si le había cedido dinero en forma de hipoteca y ella también lo negó y ahí cortó la comunicación. En el caso de Sbabo, llamamos a su número de teléfono, atendió una mujer, dijo que ese era el teléfono de Sbabo, pero que ella no era Sbabo, sino que había dejado el teléfono en manos de esta persona. Por lo tanto, Alfredo, aquí quedan algunas, digamos, 3 puntos clave. Sí. Este departamento fue adquirido en 2025. Por lo tanto, en la próxima declaración jurada de Manuel Adorni debería estar. Sí. Pero hay 2 dudas claves o 2 preguntas claves. La primera de ellas son los términos y condiciones de esa hipoteca privada firmada entre las vendedoras y Manuel Adorni, que dicho sea de paso, las vendedoras habían adquirido ese departamento en mayo de este año, es decir, que con una diferencia de 6 meses se desprendieron de él. Y la segunda cuestión es cómo Manuel Adorni y su esposa realizaron el pago de los $30.000 restantes, esa diferencia entre los $200.000 de la hipoteca y los $230.000 registrados en la escritura. Y una última novedad judicial: la escribana que firmó esa operación, Echevenco, fue citada a declarar por la justicia, por el fiscal Polillita. Bueno, eso es clave, ¿eh? Interesante la medida que pide Polillita, como lo hace habitualmente. Polillita suele ir a fondo, me parece bárbaro como fiscal. 2 cosas más. $230.000 y las inmobiliarias de la zona dicen que ese departamento vale 460, que está, mucha gente cuando hace una compra, cuando hace una venta, lo hacen por menor cantidad para tratar de evadir impuestos, pero el 50%, digamos, parece también muy rara la cifra en la cual... Bueno, pero ahí, Alfredo, el contraargumento que puede llegar a tener Manuel Adorni, a quien consultamos y no nos respondió, él se había dicho en su última conferencia de prensa que todo lo que tenía que declarar estaba declarado y que iba a responder ante la justicia, pero en todo caso el precio acordado entre 2 partes, entre 2 sujetos privados, es cuestión de las partes intervinientes. Claro. Aunque sí es cierto que en las inmobiliarias de la zona hablan de un valor de mercado que indican que el metro cuadrado vale más que lo que uno podría inferir por la superficie y el precio o el importe que ha sido registrado en el informe de dominio. Carolina, ¿qué políticamente puede pasar con esto? ¿Vos crees que, digamos, en qué nivel impacta el gobierno? ¿Deberían desprenderse de Adorni? ¿Lo está defendiendo el gobierno realmente muchísimo? ¿De qué manera lo ves desde el punto de vista político? ¿Qué se comenta en el Senado? Mira, yo trato de pensar siempre en estas cuestiones corriéndome de las simpatías o antipatías. Claro, no la camiseta política. Para no partidaria. tener doble vara, ¿me claro. entendés? Como si tiene kirchnerismo. Y a mí no me importa si el kirchnerismo choreó muchísimo, más que cualquiera. No me parece que sea la comparación atinada, comparar con ellos, porque la gente votó otra cosa. Yo sí, me parece que está bien que se investigue, que está bien que él dé las explicaciones pertinentes y las tiene que dar todavía ante la gente, no solamente ante la justicia, sino también me parece que estaría bueno dar una explicación realmente ante la gente, mostrar los papeles como los tiene que mostrar. Y bueno, a partir de esa situación veremos, ¿no? Obviamente con cualquier persona que se presenta tiene la presunción de inocencia, que es lo que pedimos todos también en el tema de las falsas denuncias, claro. Y que corra la presunción de inocencia y bueno, que dé las explicaciones que tiene que dar. Pues es que yo tengo una mirada, llama la atención que prácticamente ha sido unánime la mirada sobre Adorni, le llama la atención, bueno, los libertarios hacen lo que pueden, dicen que en realidad es una conspiración, porque los periodistas no reciben pauta, todo ese tipo de inventos. Yo tengo se lo dije una vez a Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner era un humillador de periodistas y un humillador de dirigentes políticos. Yo le dije una vez, mirá, cuando vos humillás públicamente a una persona, esa persona no se olvida más en su vida, si vos públicamente lo humillas.
Y muchas veces Javier Milei y a veces Manuel Adorni, lamentablemente, porque Adorni trabajaba acá, era columnista, así como ellos dos, era columnista de economía en mi programa, Manuel, y yo lo considero una muy buena persona y un buen profesional. Pero han tenido un nivel de soberbia y de altanería con los periodistas y con distintos sectores, que la moneda vuelve. En algún momento la moneda vuelve. Por supuesto que si el delito es chiquito, es grande, no importa el monto de lo que haya pasado, pero hay como una sensación de que distintos sectores del periodismo, no quiero usar la palabra revancha, pero están diciendo, bueno, ahora te toca a vos, ahora te toca a vos. Se ha generado una cosa muy masiva en todos los medios de comunicación que tienen pensamientos distintos, ideologías distintas y en distintos tipos de periodistas. Pero bueno, hablando de las denuncias falsas, me resulta sumamente interesante contar un poquito cuál es el proyecto y después le pregunto a la licenciada qué opina. Mira, es algo que pasa en Argentina y lamentablemente pasa muchísimo. ¿Hay números oficiales? No hay. No. Porque cuando una persona denuncia a otra y esa persona es absuelta, tiene la suerte de no ir presa, sino de ser absuelta, y ahora te explico por qué tiene la suerte de... Tiene la suerte de... no se le pone un sello de falsa denuncia, se habla de... se le dicta... Falta de mérito. O absuelta a la persona, pero no es que tiene un sello de falsa denuncia. Entonces, no hay estadísticas oficiales al respecto. Eso no quita que no existan y cada vez más. Cuando vos hablás con gente, lamentablemente lo que estoy diciendo no es una estadística formal, citar, pero habla con gente y te vas a encontrar con que muchas de las personas que conoces tuvieron o tienen alguna falsa denuncia o conocen a alguien. Siempre, un periodista que me criticaba por el proyecto un colega nuestro, al que yo llamé por teléfono a su radio y todo, y hablé con él en el aire, el día anterior, el día que me criticó en lo personal y todo el resto del panel de la gente que estaba con él le contaba que conocía al menos una o dos personas con falsas denuncias. Entonces, que no haya estadísticas oficiales no significa que no pasa. Pasa y muchísimo. Y arruinan vidas. Destrozan vidas completas, no solamente de la persona falsamente denunciada, sino también de todo el núcleo familiar. Porque muchas veces el impedimento de contacto con los chicos se da no solamente para una madre o un padre, sino para abuelos, tíos, hermanos, todo el mundo, ¿no? Y pasan años con impedimento de contacto y la justicia a veces no se expide, o a veces se expide en lo penal y no tiene su correlato en el fuero de familia. Entonces, una persona que está hace 8 años absuelta sigue sin poder ver a sus hijos. Nosotros lo que proponemos en este proyecto de ley, que lo presenté por primera vez en el año 2022, sufrí escraches, amenazas y todo lo que se te pueda ocurrir, porque bueno, era durante el gobierno kirchnerista, cuando era bastante impopular hablar de estas cosas. Lo presentamos por primera vez, lo cajonearon. Cuando cambian las autoridades, cambia el gobierno, se empieza a tratar. El senador Pagotto, que es un senador de La Libertad Avanza, que era el presidente de la comisión donde estaba el proyecto, permite que se trate. Dictaminamos una vez, se cae el proyecto porque bueno, se venció otra vez y ahora lo vamos a tener que hacer por tercera vez. Y lo vamos a llevar a recinto para darle media sanción. Yo creo que eso se va a poder dar ahora con el cambio de números. Obviamente tenemos el apoyo de todo el bloque, de mi bloque, todo el bloque radical, ¿no? Sí. De todo el bloque de La Libertad Avanza, del bloque del PRO, y hay muchos bloques más chicos que también nos apoyan. Incluso cuando vos hablás con muchos senadores y senadoras kirchneristas, te dicen, yo lo votaría. Sí, claro, porque seguramente han sido víctimas muchas veces, claro. O no quiero tener mujeres trabajando conmigo para no ser víctima. Pero lo cual va en contra de las mujeres. Sin duda, sin duda. Pero lamentablemente, si no les bajan la línea, no lo pueden hacer. Y de lo que venga de mí, no lo van a bajar. Patricia nos apoya, la verdad que el resto del Senado. Y el sentido común, y además el sentido común, por supuesto. Y además nosotros lo que defendemos es la verdad. Que nadie le pueda ir a mentir a la justicia. Efectivamente. La causa verdadera de las mujeres víctimas, yo también la defiendo como mujer feminista, pero del verdadero feminismo, que es el que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Lo que durante todo este tiempo vinimos escuchando, que no nos representa a la mayoría de las mujeres, estoy segura que a Silvina no, a Cecilia tampoco, y muchas de las mujeres que nos están mirando tampoco, es el embrismo.
Claro, ¿no? claro. Que vos veías a las mujeres haciendo sus necesidades en la puerta de la catedral, sacándose la remera, diciendo muerte al macho. Locura. Eso no es lo que queremos las mujeres. Queremos igualdad y nada más. Y esto va en ese mismo camino. ¿Usted cómo lo ve, licenciada? ¿De qué punto de vista? Es un flagelo, la verdad que yo trabajo mucho como psicóloga jurídica y forense, trabajo como perito de parte en causas de abuso sexual infantil, donde se ve, porque esto es bueno aclararlo siempre, ¿no? Porque si no nos dicen que siempre decimos que todo es falso, no. Las denuncias existen, los abusos sexuales infantiles existen. Claro. Lo que estamos diferenciando es cuando esto no tiene un correlato en lo científico, ¿no? Y en lo metodológico y en las pericias no corroboramos el trauma psíquico y el daño psíquico y que el hecho realmente, que podamos darle material al fiscal, porque es la fiscalía, el fiscal y el juez los que deciden si esto sucedió o no. Nosotros les aportamos el material con metodología, objetividad y cientificidad en las pericias, ¿no? Lo cual también es un material pobre el que estamos teniendo en la evaluación. Y el material no siempre es el mejor, justamente para poder decidir la libertad o no de una persona y que sea justo, ¿no? Y bueno, y después en el Fuero Familia hago revinculaciones, hago justamente trabajo con la coparentalidad, terapias de coparentalidad, donde en estas denuncias y en esta judicialización de la familia hay que trabajar con estos papás en conflicto, donde se siguen denunciando, donde se siguen agrediendo. Utilizan a los chicos como botín de guerra. Y acá tenemos también, relacionado al caso de Santa Fe, ¿no? Esto también es caldo de cultivo para la cabeza de estos chicos, ¿no? Para la psiquis de estos chicos que están en pleno desarrollo, en crecimiento, donde no solamente son privadas de una muleta simbólica fundamental, como es un papá o una mamá, que somos necesarios, las dos figuras en la crianza de un menor, y bueno, realmente, como yo siempre digo, se les quema la cabeza a los chicos y revertir eso después es muy difícil porque el trauma se produce y se extiende, ¿no? Y deja huella. No te olvides que el caso, perdón, esto solo te agrego, el caso Guisoni, ¿te acordás? Famoso. Bueno, ese caso salió de el año pasado, el evento que hicimos, las jornadas contra las falsas denuncias que hicimos en el Senado. Estuvo Pablo Guisoni, estuvo su hijo, el que habló fue su hijo, el que vive con él. Tremendo. Y cuando el hermano ve el testimonio de su hermano, le caen todas las fichas juntas de lo que vivió desde los 11 años, creo que tenía Tomás, y después grabó el video y todo. Bueno, ahora el martes que viene, en el Senado de la Nación, a las 4:30 de la tarde, hacemos unas nuevas jornadas contra las falsas denuncias. Impresionante. Me queda una línea, pero me gustaría saber tu opinión, Silvina, sobre este tema de la falsa denuncia. Queda poco tiempo, pero quiero que lo remates vos. La verdad que es muy interesante el proyecto, ojalá lo puedan concretar. Yo desde mi experiencia en la justicia he visto muchas situaciones también de falsas denuncias. He sido víctima, no por cuestiones de género obviamente, pero he sido víctima de falsas denuncias donde... en la época del kirchnerismo te denunciaban abiertamente por enriquecimiento ilícito y después no tenías nada y creo que la justicia está para eso, para dar en tiempo récord, o sea, con la celeridad necesaria, el acompañamiento a las víctimas y también un resarcimiento, pero aquella persona que ha sido víctima de una denuncia también tiene que tener ese resarcimiento en cuanto a su buen nombre y honor y también en lo que tenga que ver con... y un castigo al que hizo la falsa denuncia para que lo piensen 3 veces, porque si es gratis, es fácil hacer una denuncia. Hoy es gratis. Hoy es gratis, entonces van a seguir incrementando. Hoy la pena son entre 2 meses y 1 año. Y si es una multa es entre 700 pesos y 12.000 pesos. Nosotros proponemos llevarlo para la falsa denuncia en general de 1 a 3 años y con un agravante cuando es por cuestiones de género o involucra a niños, niñas y adolescentes, va de 3 a 6 años. Y para los peritos que hayan truchado a propósito, ¿no? Estamos hablando de gente que lo hizo con dolo directo. Con dolo las penas pueden llegar a ser con agravantes de hasta 9 años y el doble de tiempo para no poder cumplir con... Licenciada, ha sido muy amable, gracias por venir. Favor, Carolina, gracias senadora. Bueno, Nacho, un lujo con la investigación, Silvina también. Muchísimas gracias. No se vaya, yo me quedo un segundito más que le quiero hacer un breve comentario.
La Nación 104.9. Más música. Conéctate con lanación.com y accede a la mejor información. Y un día las estrellas te van marcando el camino. Y un día empezás a soñar con llegar a lo más alto. Y un día te das cuenta que los sueños más grandes empiezan con los pies en la tierra. Y un día sabes que nada es inalcanzable. Y un día, Hyundai. Panzas, pancitas, sabemos que pasan por todo, lo bueno y lo no tan bueno. Es hora de devolverles el favor. Buscapina va al origen, relaja y alivia el dolor a partir de los 15 minutos. Amamos las panzas por todo lo que hacen. ¿Podemos ir a la próxima estación de servicio? Tengo ganas de comer algo rico. ¡Hey! ¡Una estación! Está andando mal. Has llegado a tu destino. Te dije, estos autos tienen data. Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. ¿Ese es Lele? Vení a donde vamos. Dermagloss Serum ácido hialurónico. Hidrata y reafirma tu piel. Serum niacinamida para regular el sebo. ¿Buscás luminosidad? Dermagloss Serum vitamina C. Serum ectoína. Innovación que fortalece la barrera de tu piel. Logra un tono uniforme y natural con el nuevo Serum autobronceante. Dermagloss Serum. Cuidar la piel toda la vida. Panzas, zapán, pancitas, sabemos que pasan por todo, lo bueno y lo no tan bueno. Es hora de devolverles el favor. Buscapina va al origen, relaja y alivia el dolor a partir de los 15 minutos. Amamos las panzas por todo lo que hacen. Ay, no sabés las ganas que tengo de volver a disfrutar de un rico café con leche. Con cero lactosa de La Serenísima podés volver a tomar leche sin que te caiga pesada. Elegí cero lactosa de La Serenísima. Te cae bien, con los mismos nutrientes de la leche y de fácil digestión. Nutrición pensada para vos. Llegó lo nuevo de Zephyrus, inspirado en los personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Colecciónalos todos y convertí cada día en una aventura diferente. Zephyrus aromatiza tu mundo. Cocina. No hay nada más que agregar. Cientos de productos con la mejor calidad y el mejor sabor. Cuisine & Co. ¿Sabes que sí? Panzas, zapán, pancitas, sabemos que pasan por todo, lo bueno y lo no tan bueno. Es hora de devolverles el favor. Buscapina va al origen, relaja y alivia el dolor a partir de los 15 minutos. Amamos las panzas por todo lo que hacen. Y un día las estrellas te van marcando el camino. Y un día empezás a soñar con llegar a lo más alto. Y un día te das cuenta que los sueños más grandes empiezan con los pies en la tierra. Y un día sabes que nada es inalcanzable. Y un día, Hyundai. La verdad que el caso de Manuel Adorni hay que seguirlo con lupa y con mucha rigurosidad en las próximas horas. He hablado con dos fuentes que siguen de cerca todo el tema desde la Casa Rosada, los periodistas acreditados en Casa de Gobierno de dos medios distintos, dos colegas de dos medios distintos. Primero, la confirmación en algo que ya se sabía, de que mañana no va a haber conferencia de prensa como estaba previsto de Manuel Adorni. Primer dato, va a estar todo el tiempo reunido con Javier Milei y con Karina Milei. Tienen una reunión prevista durante varias horas. Primer tema. Y el segundo tema, que ya hay varios que están diciendo que llegó al límite el gobierno, que tiene toda la intención, el afecto, la voluntad de mantenerlo, pero las encuestas que han recibido en los últimos días hablan de un impacto demasiado fuerte para la imagen del propio gobierno y del mismísimo presidente de la nación. Estarían evaluando. No estoy diciendo que lo van a echar, no estoy diciendo que lo van a hacer renunciar, no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, digo que están estudiando esa posibilidad, que en el gobierno ya no la descartan. Hasta hace pocas horas
era un muro de contención alrededor de Manuel Adorni y no había forma de que le entrara algún tipo de crítica. Hoy están pensando seriamente en buscar algún tipo de mecanismo para que deje de drenar la imagen del gobierno nacional que le produce los escándalos de Adorni. Veremos. A usted lo espero el martes que viene, aquí en La Nación Más, a las 23 horas. Muchas gracias y buenas noches.